Estamos en esta serie Fe para Familias Rotas. Y hemos visto dos temas, ¿sí? El Día de la Madre vimos primeramente Sara, la madre ¿qué? Sara. ¿La madre qué? Confundida, por Dios, no me asusten. ¿Sí? Hace 8 días vimos a Abraham, ¿el padre qué? Muy bien, ¿sí? Y hoy vamos a mirar a Agar, la madre soltera, ¿sí? Agar, la madre soltera, ¿sí? Aquí adelante hay mucho puesto, por favor. Porque este mensaje es para ustedes, especialmente. Va dedicado. Este mensaje tiene dedicación. ¿Sí? Bueno. Estamos viendo entonces esta serie Fe para Familias Rotas. ¿Sí? Y hoy vamos a entrar y quiero que por favor vamos a fijarnos en Agar. Casi siempre hablamos de Abraham, de Sara, Isaac, Ismael incluso. Y casi no hemos visto, ¿sí?, qué pasa con Agar. ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Sí? Entonces les pido el favor de que estemos centrados mucho más en ella. ¿Sí? Vamos al capítulo 16 de Génesis y vamos a leer la primera parte desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Génesis capítulo 16 del 1 hasta el 6. Voy a leerla en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Sí? Hasta ese día Sarai, la esposa de Abraham, no le había podido dar ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú sabes que el Señor no me ha permitido tener hijos, así que ten relaciones sexuales con mi esclava. Tal vez yo pueda tener un hijo por medio de ella. Abraham hizo lo que Sarai le dijo. Cuando Abraham llevaba 10 años viviendo en la tierra de Canaán, su esposa Sarai tomó a su esclava Agar y se la dio como mujer a su esposo Abraham. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Cuando ella se enteró de que estaba embarazada, empezó a creerse más que Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú eres el culpable de lo que me está pasando. Yo misma entregué a mi esclava en tus brazos, y cuando ella vio que estaba embarazada, me volví despreciable para ella. Que el Señor decida quién entre tú y yo tiene la razón. Pero Abraham le dijo a Sarai: mira, esa esclava es tuya, haz con ella lo que tú quieras. Entonces Sarai trató mal a la esclava y la esclava huyó. Amén. Es importante recordar que lo que está en juego en esta historia es algo muy, muy impactante, porque Dios ha hecho a Abraham una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que iba a tener ¿qué? Un hijo, y que en el que dice, van a ser ¿qué? Benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, ¿sí? Entonces, de cierta forma, ¿sí?, esa bendición y esa promesa de Dios, no solamente para Abraham, sino para todas las naciones y familias de la tierra, dependen ¿de qué? Del nacimiento de un niño, de un hijo, ¿sí? Pero resulta que Sara está envejeciendo, ¿sí? Y dice que el camino de las mujeres había dejado de estar con ella, ya estaba anciana, ¿sí? Entonces
eso significa que para que se cumpliese esa promesa, ¿sí?, ¿qué debía suceder? Un milagro, ¿sí? Pero era un milagro que muy, muy grande, porque ella ya estaba cerrada la fuente, como dicen, ¿sí? Nada, ya no producía óvulos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a llegar la bendición de Dios no solamente para Abraham y su familia, sino para todo el mundo? ¿Sí? Y Génesis capítulo 16 inicia diciendo: hasta ese día Sarai, la esposa de Abraham, no le había podido dar un hijo. ¿Sí? Está la promesa de Dios. ¿Sí? Está claro. Está la promesa. Dios ha dado la bendición, pero han pasado ¿cuántos años? 10 años. ¿Ustedes saben qué son 10 años? ¿Sí? 10 años esperando y nada que llega la promesa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a llegar la bendición? ¿Cómo va a llegar la bendición a Abraham, a su familia y al mundo? ¿Sí? Entonces, Sara toma, ¿sí?, el asunto en sus manos. Sara toma el asunto en sus manos, ¿sí? Y nos dice el versículo 1, dice: pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Pregunta: ¿por qué Sara tenía una esclava egipcia? ¿Por qué? Muy bien, ellos habían estado en Egipto y repasemos un poquito la historia. Ellos habían practicado un engaño. Cuando llegaron allá a Egipto, ¿qué dijeron? Que Abraham y Sara eran hermanos, ¿sí? Ya habían dicho esa mentira en otras ocasiones y todo había salido bien, pero aquí todo se salió de control. Sara era una mujer muy linda. Los hombres del faraón estaban mirando qué mujeres habían por ahí muy lindas para que fuesen esposas del faraón, y encontraron a Sara, se la llevaron al palacio. ¿Y qué sucedió? ¿Sí? Que todo salió terriblemente mal. Y Faraón, queriendo congraciarse con Abraham, pensando que eran hermanos, ¿qué hizo? Vimos en el capítulo 12. No solamente se llevó a Sara, sino que le envió ¿qué? Muchos regalos. Y dentro de esos regalos, cuando leemos en el capítulo 12, dice que también le dio ¿qué? Esclavos y esclavas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, hay muy buenas razones para pensar que Agar, ¿sí?, fue una de estas personas que el faraón dio a Abraham allá en Egipto, ¿sí? Y Sara, ojo, Sara toma las riendas del asunto. Versículo 2. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú sabes que el Señor no me ha permitido tener hijos, así que ten relaciones sexuales con mi esclava, tal vez yo pueda tener un hijo por medio de ella. En sí la historia es simple, ¿cierto? Sara quiere tener ¿qué? Un hijo, ¿sí? Como ella hasta ese momento no puede, ¿qué hace? ¿Sí? Le da a Agar a su esposo Abraham. Abraham está de acuerdo con el plan de Sara, ¿sí? Agar queda en embarazo, ¿sí? Y esta familia rota, fracturada, ¿qué pasa? ¿Sí? Se acaba de romper. Llega más resentimientos, conflictos, ¿sí? Y todo se pone peor, ¿sí?
Hoy quiero que veamos 3 imágenes de Agar. Y vamos con la primera, ¿sí? Agar, la mujer emocionalmente abandonada, ¿sí? Si el faraón le dio a Agar a Abraham, ¿sí? Ojo, lo que pasa es que cuando a nosotros nos dicen esclava, ¿en qué pensamos? ¿Sí? ¿En qué pensamos cuando hablan de un esclavo, de una esclava? ¿Cómo? Cadenas, ¿sí? Pensamos que es que andan con cadenas, con grilletes y que le están dando madera todo el tiempo y trabajando horrible, ¿sí? Eso no es lo que sucedía allá, ¿sí? Eran personas sirvientes, ¿sí? Que en cierta forma, y en este caso Agar, ¿sí? No eran personas de la más baja, ¿sí? De lo más bajo del rango social. No, Agar era una mujer preparada, porque las tenían para servir a la esposa del faraón y al faraón en palacio. Y para estar en palacio, ¿qué pasaba? No podía ser cualquier persona, ¿sí? Entonces quiero que tengamos muy claro esto, porque esto es muy importante. Como les decía, a veces no hemos mirado lo que pasa con Agar, ¿sí? Y entonces, si Faraón quería impresionar a Abraham, ¿qué le iba a enviar? ¿Sí? Gente muy buena, ¿sí? Sirvientes muy buenas, de buen nivel, ¿sí? Entonces, lo más probable es que Agar era una mujer muy preparada, muy impresionante, ¿sí? Y Faraón se la entrega a Abraham. Y mire lo que sucede, ¿sí? Ella pasa del palacio, de vivir en palacio, a vivir ¿dónde? En una tienda, ¿sí? Todas las mujeres sueñan de pasar de la tienda al palacio, pero a Agar, ¿qué? Le sucede lo contrario. Del palacio, ¿a dónde? A la carpa, ¿sí? Hasta este momento, lo que uno alcanza a entender es que Agar ha servido muy bien a Sara, ¿sí? Hasta que a Sara se le ocurre la brillante idea, ¿sí? Y entonces empiezan los problemas, ¿sí? Quiero que noten el proceso tan terrible, Agar, mujer emocionalmente abandonada. Primero, ¿quién la entrega? ¿Quién la abandona? El faraón, ¿sí? Ahora, ¿sí? Se la entregan a Sara, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué hace Sara? Se la entrega ¿a quién? A Abraham. ¿Notan eso? ¿Sí? A nosotros nos suena muy extraño eso de que, bueno, ¿cómo así? Que el hombre siendo casado, la misma señora le dice acuéstese con otra y que ese hijo va a ser mío. A nosotros eso nos suena muy raro, ¿cierto? Sí. Pero en parte eso eran ciertas costumbres del Medio Oriente en ese momento. Pero ojo, ¿sí? Ese nunca fue el camino del pueblo de Dios, ¿sí? Porque hay hombres que son muy queridos, muy mal interpretando la Biblia, y dicen, no, pero si es que Abraham tuvo otra mujer y la señora estaba de acuerdo, y entonces, no, eso fue allá, ¿sí? Eso fue allá, pero ese nunca ha sido el plan de Dios. Desde el principio, ¿cuál ha sido el plan de Dios?
un hombre y una mujer. Listo, ¿sí? Y entonces, por favor, escuchemos bien esta parte. Aquí tenemos un ejemplo oído de personas bien intencionadas, pero que se alejan del camino de Dios y descubren que esa buena idea que tuvieron no funciona como ellos esperaban. Y a veces nosotros queremos dizque ayudarle a Dios, ¿sí? Cuando Dios no nos ha pedido ciertas cosas, ¿sí? Repito, aquí tenemos el ejemplo, un muy buen ejemplo de personas bien intencionadas, pero que en esa toma de decisiones terminan alejándose del camino de Dios y descubren que eso no funciona como ellos esperaban. Entonces, aquí tenemos ahora a Abraham, ¿sí? Con dos mujeres, ¿sí? Hay dos mujeres en la vida de Abraham, ¿sí? Y el hombre queda como en la mitad. Se debate entre el amor a Sara y el amor a su hijo, a ese hijo que van a nacer, ¿sí? Y leemos que cuando Agar queda en embarazo, ¿qué sucede? Dice que empieza a mirar, Agar, empieza a mirar de qué manera Sara. Dice, con desprecio, ¿sí? Y Sara, que es la de la idea, mire lo que hace, ¿sí? Versículo número 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú eres el culpable. ¿De quién fue la idea? O sea, tú eres el culpable de lo que me está pasando. Yo misma entregué a mi esclava en tus brazos y cuando ella vio que estaba embarazada, me volví despreciable para ella. Que el Señor decida quién entre tú y yo tiene la razón. Sarai fue la de la idea, ¿y qué? Y le dice a Abraham, usted es el que tiene la culpa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Versículo número 6. Pero Abraham le dijo a Sarai, mira, esa esclava es tuya, haz con ella lo que tú quieras. Entonces Sarai trató mal a la esclava y la esclava huyó. ¿Qué hace Abraham? Muy bien, ¿cómo? Se lavó las manos. ¿Qué le dice él a Sara? Eso es problema suyo. Esa es su esclava, ¿sí? Entonces, aquí vemos a Abraham, ¿sí? Abandonando a Sara, Agar, perdón, ¿sí? Entonces, esto nos tiene que llevar a reflexionar en lo siguiente, ¿sí? Aquí tenemos a Agar, recuerde, estamos mirando sobre todo a Agar. ¿Qué pasa con Agar? ¿Sí? Primero, ¿qué hace el faraón con ella? La entrega a Abraham y a Sara. Es la esclava, es la sirviente de Sara. ¿Qué hace Sara? La entrega a Abraham. ¿Qué hace Abraham? Abraham no la defiende, la abandona, como habían hecho el faraón y Sara, ¿sí? Él, que es el padre de ese hijo, ese no es problema mío. ¿Notan a dónde vamos llegando? Entonces viene la pregunta,
¿A quién le importa esta mujer? Aparentemente, ¿qué? A nadie. Toda su vida parecía ser una historia de abandono. ¿Sí? Una historia de lo que querían otras personas. La empujaban de un lado para otro, ¿sí? De acuerdo a la conveniencia de cada uno, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Sara según el versículo 6? ¿Qué hace Sara con Agar? Dice ahí, trató mal a la esclava. ¿Y qué hace Agar? Huye, ¿sí? Cualquiera se va. Entonces, por favor, ¿sí? Aquí encontramos a esta mujer, ojo, sola, embarazada y en el desierto. ¿Le suena familiar? ¿Nos suena familiar eso? ¿Cómo sería hoy? Sola, embarazada y en una gran ciudad. ¿Qué hago? Sin nada. ¿Sí? Entonces, esta es una historia para la mujer que se siente que ha sido tirada de un lado para otro. En una familia que ha sido ingrata. En una familia que parece que no le importara lo que a ella le sucede. Esta es la historia también, lo vamos a ver ampliar la próxima semana, de un hijo que aparentemente su padre no le interesa qué pasa con él, ¿sí? Abandonado también. Esta historia surge aquí directamente de la Biblia y habla directamente a la vida de las personas que se sienten emocionalmente ¿qué? Abandonadas, que no sienten que alguien las ama. Y Agar hasta este momento nunca fue la primera en la vida de nadie, de nadie. Nadie se acercaba a ella, por lo menos para saber cómo se sentía, qué estaba pensando en su vida. Nadie estaba lo suficientemente cerca de Agar, ni qué sentía. No había nadie con quien pudiera contar, ni siquiera con el padre del hijo que iba a tener. Agar, una mujer emocionalmente abandonada. Esta es la primera imagen. ¿Cómo vamos? Vamos con la segunda imagen. Agar, una mujer espiritualmente herida. No voy a leer ningún versículo. Solamente quiero exponer lo siguiente. Por favor, atentos a esta parte. ¿Sí? Pensemos en la vida de Agar. ¿Dónde nació ella? En Egipto. ¿Sí? ¿Qué conocía ella en cuanto a lo espiritual? ¿Cómo? Sí, ella sí sabía algo. Todos los dioses de ¿qué? De Egipto, ¿sí? Todo ella fue criada en eso, educada en eso, hasta ese momento. O sea, ella había sido criada conociendo todos los dioses e ídolos de Egipto, ¿sí?
Pero hasta este momento solo sabemos de una familia, ¿sí?, que conocía al Dios verdadero, Yahvé o Jehová. ¿Cierto? ¿Cuál es esa familia? Abraham, Sara y su familia, ¿sí? Abraham también había sido adorador de ídolos, hasta que Dios se aparece y le dice: te bendeciré, y le enseña todo el nuevo camino. Ojo, ahora Dios trae a Agar a esa familia que conoce, ojo, del Dios verdadero. En otras palabras, de Egipto a una familia ¿de qué? De creyentes que conocen al Dios verdadero, ¿sí? Ahora Agar ha dejado ¿qué? Todos los ídolos. Ojo, atención a esta parte, por favor, ¿sí? Aproximadamente durante 10 años, ¿qué ha escuchado Agar en cuanto a lo espiritual? La adoración a Dios, ¿sí? Oh, adoración a Dios. Había escuchado a Abraham orar. Recuerden lo que vimos la semana anterior, que Abraham era un hombre de ¿qué? De oración y de experiencia espiritual. Donde iban, ¿él qué hacía? Un altar. Todo eso, ¿quién lo estaba viendo? Agar, ¿cierto? ¿Sí? Durante varios años, Agar está en esa casa. Aprende de Dios. Aprende a conocer de Dios, ¿sí? En otras palabras, Agar se encuentra en la familia ¿qué? Bendecida por Dios, en la familia de Dios, en la familia de la fe. Ahora piense lo siguiente: de las personas que ella aprendió a creer en ¿qué? En el único Dios, ¿sí? De esas personas que durante años las escuchó ¿qué? Orar, cantar, escuchar todo sobre ese Dios, ¿sí? Ahora, esos creyentes, ¿qué? ¿Notan lo que pasa ahí? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo? ¡Qué decepción! ¿Sí? ¿Qué buenos pensamientos pueden pasar por la mente de Agar acerca de Dios, de Abraham, de Sara? ¿Qué puede pensar ella después de esto? ¿Sí? ¿Cómo? Y estos son los creyentes. ¿Tienen nada, cierto? ¿Cierto que no lo hemos visto? ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Y a todos nos sucede. Ojo. Pensemos en familias cristianas. Los que tienen hijos. Cuando los niños son pequeños, sus padres ¿qué son? Sus héroes, ¿cierto? Pero a medida que van creciendo, que descubren, van viendo grietas en la vida de sus padres, ¿sí? Y los niños ven que su mamá les habla de fe, ¿cierto? Pero ven que la mamá había toda hora preocupada. Y entonces, ¿cómo es esto? Mi mamá me habla de fe, pero ella no cree. Mi papá me habla
de que es una bendición seguir a Cristo. ¿Sí? Y mira al papá y su vida no es feliz. Y entonces los jóvenes dicen, ¿y aquí qué entonces? ¿Cómo es la cosa? ¿Notan? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Tus padres son creyentes, pero cuando ven las fracturas que hay en tu vida, comienzan a decir, ¿y entonces cómo es? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Creemos o no creemos? Algunos de ustedes saben cómo es eso, ¿sí? Pero vamos más allá, en la iglesia. Cristianos en la iglesia que admirábamos, el pastor que admirábamos, los líderes que admirábamos, que confiábamos en ellos y de pronto, ¡para! Nos decepcionan, ¿sí? Por eso esta historia de Agar es para ti, es para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, trate de imaginar el impacto en Agar cuando los únicos creyentes que ella conocía la usaron de la manera que la usaron y le hicieron lo que le hicieron. ¿Cómo puede, sí? ¿Cómo puede esta mujer llegar a creer? Si todo lo que conoce de Dios viene a través de ¿quién? De Abraham y Sara. De esa familia, porque esa es su familia en ese momento, ¿sí? Y entonces ahora ella tiene cantidad de dudas y preguntas y barreras en su cabeza. Y el versículo 6 es muy fuerte. Dice que Sara, ¿qué hizo? La afligía, la trató duramente, ¿sí? Entonces, no es de extrañar que ella huyera de la familia de la fe, ¿sí? Ella huyó de Sara, de Abraham, pero está huyendo también del Dios en que ellos creían. Entonces, aquí tenemos a Sara, una mujer emocionalmente abandonada y una mujer espiritualmente herida. Vamos a la tercera imagen. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Está claro? Pero esta tercera imagen cambia totalmente. Agar, una mujer profundamente amada. Vamos a la última parte de esta historia. En el capítulo 16 de Génesis, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 15. Vamos a ver qué sucede. Un ángel del Señor la encontró en el desierto, cerca de una fuente de agua que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y ella respondió: estoy huyendo de mi señora Sarai. Después el ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Además el ángel del Señor le dijo: multiplicaré a tus hijos grandemente, tanto que no podrán contarte. El ángel del Señor también le dijo: ahora que estás embarazada, darás a luz a un hijo, al que llamarás Ismael, ya que el Señor ha escuchado tu tristeza. Será tan libre como un asno salvaje, luchará contra todo el mundo, y todo el mundo luchará contra él. Vivirá en desacuerdo con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, ella le puso por nombre
eres el Dios que me ve. Porque como ella dijo, en realidad he visto aquí a aquel que me ve. Por eso esa fuente fue llamada Pozo del Ser Viviente que me ve. Y todavía están ahí entre Cades y Beré. Así Agar dio a luz al hijo de Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar dio a luz a su hijo Ismael. Amén. La última parte entonces de esta historia está llena de esperanza para toda persona que se siente emocionalmente abandonada y espiritualmente herida, porque Agar descubre, como espero que usted también descubra, que Dios la amaba profundamente. Amén. Dios a usted le ama ¿qué? Profundamente. Y miremos qué es lo que nos muestra este pasaje del amor de Dios. ¿Sí? Lo primero es que Dios encuentra personas heridas. Dice el versículo 7: un ángel del Señor la encontró en el desierto. No es que Agar hubiese encontrado al Señor, es que Dios la encontró a ella. Y lo mismo pasa con usted y conmigo, con cada uno de nosotros. Nosotros no buscamos al Señor. ¿El qué? Él nos encontró. Y aquí vemos lo que dijimos la semana anterior, una teofanía. O sea, Dios se revela a Agar, ya no como en forma de personas, como con Abraham, sino en forma de ¿qué? De un ángel visible. Pero es Dios mismo tomando esa forma, ¿sí? Como había pasado con Abraham y Sara, ¿sí? ¿Y cómo la llama Sara? En el versículo 13 dice: como el Señor le había hablado, ella le puso por nombre: eres el Dios que me ve. Ojo con eso, eres el Dios que me ve, ¿sí? Fue Dios quien le ayudó a Agar a encontrar el camino. Dios en su misericordia le muestra el camino, ¿sí? Porque si Dios se sentase a esperar que nosotros lo buscáramos a Él, hasta ahí, ¿sí? Y es muy interesante y muy impactante es cómo Dios interviene en la vida de Agar. Oído, en el momento que más difícil y en el momento en que ella nunca esperaría. Recuerde eso. Si usted está atravesando por una situación difícil, Dios va a manifestarse en su vida. Amén. Dios va a guiar su vida, ¿sí? De la manera que usted menos se imagina, ¿sí? Y a veces hay muchos creyentes en nuestras iglesias que están huyendo de Dios, ¿sí? Ella está ¿qué? Enojada, resentida, ¿qué más? Sola, desilusionada. Todos han fallado. Faraón, Sara, Abraham, hasta Dios mismo. Piensa ella: me abandonaron, nadie me quiere, me usan y me botan, ¿sí? Entonces en su corazón, en su mente hay toda una confusión, ¿sí? ¿Cómo va a arreglar Dios todo esto? ¿Sí? ¿Cómo lo soluciona? Dios llegando a la vida de Agar. Así fue que Dios lo cambió, ¿sí? Versículo número 8. Y le dijo: Agar, esclava de Sarai,
Y mucha atención a esa pregunta, ¿sí? ¿De dónde vienes y para dónde vas? Esa es una pregunta tremendamente importante. Agar, ¿de dónde vienes? ¿De dónde viene Agar? ¿De dónde viene Agar? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Viene de la casa, de la familia de la fe, pero ¿cómo viene? Huyendo, huyendo de la familia de la fe y huyendo de Dios. Yo le pregunto a usted hoy, Sara, ¿de dónde viene? Huyendo. No estoy hablando es con la otra Sara, con la Sara de atrás. ¿Sí? Agar, ¿de dónde vienes? Huyendo. No quiero saber nada de Dios, no quiero ir a la iglesia, no quiero orar, no quiero nada. Y Dios mismo se le aparece y le dice, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Huir, huir, huir. Cuando llegan esos momentos de frustración, de desilusión, de desengaño, ¿sí? ¿Cuál es nuestra primera reacción? No es acercarnos a Dios, es que, ¿para qué oro? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué soy obediente? ¿Para qué soy fiel? Eso me pasa por ser buena persona. ¿De dónde vienes? Y la segunda, ¿qué? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? No es para dónde va mañana, ojo. ¿Para dónde vas? No es para dónde vas mañana, ni pasado mañana, ni en un mes, ni en un año, ni en 5 años. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde va tu vida? Cuando llegue el momento final, ¿para dónde vas? Aquí vemos a Agar alejándose del camino de la fe. Y así vemos muchas personas alejándose del camino de Cristo cuando llegan esos momentos de abandono. Poco a poco empezamos a alejarnos del Señor, ¿sí? Nos alejamos poco a poco de la familia de la fe. Y cuando menos piensa, estamos ¿qué? Totalmente perdidos. Por eso, ¿para dónde vas? Y esto despierta la conciencia de Agar. Y espero que despierte también tu conciencia hoy. ¿De dónde vienes? De huir de Sara, Agar, de la familia de la fe, de huir de Dios. ¿Y para dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Sí? Ahí que se está manifestando el profundo amor de Dios hacia Agar. Cuando como que la sacude y nos sacude Dios a nosotros, como quien nos dice, reaccione. ¿Qué está haciendo? Despierte. Dios le da un mandato. Qué dolor. Versículo 9. Después el ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a tu autoridad, a su autoridad. ¿Cómo les parece el mandato? ¿Ah? Dios le pide a Agar lo único que ella no quiere hacer. Mañana tiene que hacer esto. No quiero.
no voy a ir. Tengo una entrevista, no quiero ir. Y Dios le pide a ella que regrese. Me imagino que al principio de pronto Agar diría: Señor, pídame lo que quiera menos eso. Cualquier cosa menos eso. ¿Sí? En cualquier lugar menos allá. No quiero volver allá. Esto se me enredó. Un segundito, un segundito. Ay, Señor. ¿Sí? Pídame lo que quiera. Pero Dios le dice: no, vuélvase para allá. Y sométase a su autoridad. ¿Sí? Difícil, ¿cierto? Ay, no, pero es que qué pereza, es que no quiero ir a la iglesia. ¿Qué le dice el Señor? Vaya, vaya. Pero es que allá está Julanita, que está Julanito, que no, vaya. Dice: vaya, vaya. ¿Sí? ¿Y ella qué? Señor, pídame lo que quiera, menos eso. ¿Sí? Entonces, cuando Agar ha tomado el camino equivocado, ¿sí? Solamente hay una cosa que hacer. ¿Cuál es? Regresar. ¿Eso cómo se llama? Recuerden, cambiar de dirección. ¿Eso cómo se llama? Arrepentimiento. ¿Sí? Vuelve allá. Vuelve a esa casa. Vuelve con tu ama. ¿Sí? Es un hogar roto, fracturado, pero es el único lugar de la tierra donde vas a encontrar y conocer al Dios vivo. Y ahí es donde debes estar. ¿Sí? Duro para Agar, ¿cierto? Muy duro. ¿Sí? ¿Estás decepcionado de la iglesia? Vuelve. Dice: vuelva. ¿Sí? Quizás te sientas como Abraham, perdón, como Agar con Abraham y Sara. ¿Sí? Pero vuelva. Acérquese al Señor. No sea parte de Él. Las personas que estamos en la iglesia no somos personas perfectas. Todos somos personas rotas, fracturadas. Pero por la misericordia de Dios, Él obra a través de cada uno de nosotros. Amén. Dios le está mostrando su amor. Y su amor implica que aprendamos a obedecer. ¿Sí? ¿Cómo más le muestra Dios su amor? Dios le da una promesa. Versículo 10 dice así: además el ángel del Señor le dijo: multiplicaré a tus hijos grandemente, tanto que no podrán ¿qué? Contarse. Y aquí hay algo muy interesante, ¿sí? Le dice: Agar, camina con Dios en fe y obediencia. Y por muy dura que sea su vida, escucha por favor, ¿sí? De ella vas a salir bien. Va a haber bendición en qué? En tu vida. Pero ¿qué tienes que hacer? Regresa. Sométase. ¿Sí?
Sara puede decir como el salmista: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, ¿qué? Moraré por siempre. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios escucha a la gente que sufre. Dios escucha a la gente que sufre. Versículo 11. El ángel del Señor también le dijo: ahora que estás embarazada, darás a luz a un hijo, al que llamarás Ismael, ya que el Señor ha escuchado tu tristeza. Fíjese que hay algo muy interesante. Dice: el Señor ha escuchado, ¿qué? Tu tristeza. La Reina Valera, ¿cómo dice? Tu aflicción. Ahí esto es muy interesante. Fíjese que no dice: Agar, Dios ha escuchado tu oración. ¿Usted cree que ella oró? No. Pero Dios sí que escuchó, ¿qué? Su aflicción, su tristeza. Ojo, ¿sí? Aquí no hay ninguna sugerencia de oración. Lo único que habían eran, ¿qué? Lágrimas, tristeza, sufrimiento. Nos recuerda el Salmo 56:8. Dice así: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Salmo 56:8. Dios no escuchó la oración, escuchó su aflicción, sus lágrimas, ¿sí? Y le dice el nombre de su hijo. ¿Cómo se va a llamar? Ismael. ¿Qué significa Ismael? No. ¿Qué significa Ismael? A ver. Miren su Biblia. Dios escucha. Ojo, esto es muy interesante. Dios escucha. Y saben que pensando en ese nombre fue una bendición para Agar. ¿Por qué? Ya les digo por qué. Mire lo que dice el versículo 12. ¿Cómo va a ser Ismael? Dice: será tan libre como un asno salvaje. ¿Alguien tiene la nueva traducción o nueva versión internacional por ahí que lea ese versículo? ¿Sí? Dice que ¿cómo va a ser Ismael? Va a ser como un asno salvaje. Va a ser una persona terca. ¿Y por qué Ismael va a ser, ese nombre Ismael va a ser una bendición para Agar? Porque ese muchachito, ¿se imagina cuando él estaba creciendo cómo fue terrible? ¿Sí? Como asno montés, mire, ¿sí? Como asno salvaje. Me imagino a Agar cuando él estaba haciendo travesuras, ¿sí? Ismael, acuérdese de su nombre. ¿Qué? Dios lo está, ¿qué? Escuchando, ¿sí? Piensa en su nombre, Ismael. Ojo con lo que está diciendo, ¿por qué? Dios lo escucha, ¿sí? Esto es para dentro de 8 días, ¿sí? ¿Sí? Entonces, Dios le está diciendo a Agar: va a tener un hijo, pero ese hijo va a ser, ¿qué? Terrible, difícil, ¿sí? ¿Sí? Dios ha escuchado.
Dios ha escuchado el sufrimiento de Agar. Debe haber habido ocasiones en la vida de Agar que ella se dijo: el faraón no me cuidó, Abraham no me cuidó, Sara no me cuidó, y ahora he encontrado a aquel que me cuida. Amén. Hemos encontrado a aquel que nos cuida. Dios ve a todas las personas. Como el Señor le había hablado, ella le puso por nombre: eres el Dios que me ve, porque como ella dijo, en realidad he visto aquí a aquel que me ve. Pero esto es más profundo de lo que nos imaginamos. ¿Qué es lo que está diciendo Sara con llamar a Dios el que me ve? De Agar, el que me ve. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo? Dios está mirando. Dios tiene la capacidad de ver todos los seres humanos de la tierra. Pero cuando nos vea, cuando te ve a ti, es como si no hubiese nadie más. Totalmente. ¿Sí? Nos ve de una manera individual, personal. ¿Sí? Y lo que está diciendo es que Dios te ve, Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y al hablarle de Ismael, le está hablando de ella misma. ¿Sí? Agar, Ismael va a ser como tú. ¿Sí? Porque cuando le dice: mire, ese va a ser así, 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 de indómito, de terco como una mula, dice el 13: eres el Dios que me ve. Y ustedes tienen hijos, la mayoría tienen hijos, tienen hijas. ¿Cómo son sus hijos? ¿Cómo son? Muy similares a usted. Yo tengo un amigo y él tiene una hija. Tiene 2 hijos y uno de ellos es una hija. Y él dice: yo fui muy fregado en mi vida, pero mi hija es el doble de lo que yo fui. Es más terrible que yo. ¿Usted conoce a sus hijos o no? Y en ellos ve mucho de lo que es usted. Y es lo que está diciendo. Dios es el que me ve. Sí, me vio, pero también me vio cómo soy, cómo somos. ¿Sí? Dios te ve y te conoce mucho mejor de lo que tú te ves y te entiendes. ¿Sí? Por eso le dice: tu hijo va a ser un asno montés. Pero lo asombroso de la visión es que él ve no con los ojos de la condenación, sino con los ojos de amor. Y esto es toda una revelación para esta mujer que está huyendo de la familia y de Dios. Y llegamos a la casi última parte. Es que entendamos que su gracia, la gracia de Dios, es suficiente para ti. Es suficiente para ti. Tenemos que recordar entonces las palabras del apóstol Pablo
que decía, ¿cómo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Pero ¿cómo voy a volver allá? Que allá me tratan mal. ¿Qué dice ella? ¿Qué dice el Señor? Vaya para allá. Vaya para allá. Vaya. Bástate, ¿qué? Mi gracia. Pero es que esas personas, vaya. Les dejo los siguientes pensamientos. Si vienes al Señor Jesucristo hoy, encontrarás que su gracia es suficiente para ti. Viviendo en la tensión de un hogar donde hay poca paz, la gracia del Señor Jesús es suficiente para ti. Viviendo con el abandono emocional y la herida espiritual que hayas experimentado, la gracia del Señor Jesús, ¿qué? Es suficiente para ti. Todos estamos huyendo. Fíjese que Dios no le está diciendo a Agar, vaya que todo va a ser color de rosa. No. Agar regresa. Ella regresa, ella obedece. ¿Qué pasa? Las cosas se pusieron más difíciles. Lo vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere. Las cosas se pusieron más difíciles. No es y fueron felices para siempre. No son cuentos ni son las películas de Hollywood, porque ya ni esas clases de películas hacen, porque no hay, y eso de que vivieron felices para siempre. Porque la vida real es que vivimos con familias que rotas, fracturadas. ¿Y qué necesitamos? La gracia de Dios. Bástate, ¿qué? Mi gracia. Sé que hoy no les hablo a algunos que se sienten, emocionalmente abandonados, a otros que han sido heridos espiritualmente. Hoy les digo de las Escrituras que son profundamente amados por Dios. Él te ve, Él te conoce y Él escucha tu aflicción. Siempre recuerda eso. Dios te ve, Dios te escucha y conoce tu aflicción. Totalmente. ¿Amén? Dios te ve, te conoce y te escucha. Y nos ama tanto que envió a su Hijo para buscarte y salvarte. Por la gracia de Dios y a través de su palabra, hoy se acerca a ti con el mandamiento de arrepentirte y con la promesa de bendición. Y su gracia es suficiente para ti. Muchas mujeres y muchos hombres, como Agar, que se sienten que nadie los ama, que todos los usan y que cuando ya no les sirve, lo desecha. Pero esta historia nos habla a cada uno de nosotros de que Dios nos ve, nos conoce y escucha nuestra aflicción. Y aunque hayamos sido abandonados, espiritualmente heridos, somos profundamente amados por Dios. Amén. Profundamente amados por Dios. Que el Señor nos ayude. Si estamos heridos, si nos sentimos abandonados, si nos sentimos frustrados, cansados, que no queremos seguir adelante,
Dios te ve y Dios ha llegado en tu ayuda. Y dice, te voy a bendecir. No va a ser fácil, porque le dice, vuelva ya, ¿sí? Pero te voy a bendecir, pero vuelva ya. Allá es donde va a encontrar la bendición. Oremos. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Tú hoy has hablado a cada uno de los que se puedan sentir abandonados, espiritualmente heridos, frustrados, decepcionados de las personas que supuestamente deberían preocuparse por ellos, frustrados porque han sido manipulados, usados. Mujeres abandonadas a su suerte, con un hijo, con unos hijos. Hijos que no conocieron a sus padres. Hijos que fueron decepcionados por sus padres. Y como Agar, queriendo huir de ti, Señor. Pero gracias porque tú tuviste misericordia de Agar y tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Estábamos huyendo de ti, pero tú, Señor, tuviste misericordia y llegaste a Agar y has llegado a cada uno de nosotros. Señor, gracias. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que tú nos ves, tú nos escuchas, tú escuchas no solamente nuestras oraciones, sino también nuestras aflicciones. Y nos dices, levántate y vuelve. Gracias, Señor. Este mundo es injusto. Hay momentos muy difíciles en nuestra vida, pero creemos en el Dios que nos ve, en el Dios que nos escucha, en el Dios que nos conoce. Y no nos prometes una vida sin problemas, nos prometes una vida con tu gracia. Y hoy nos dices, bástate mi gracia. Señor, fortalece a las mujeres, a los hombres que hoy quieren renunciar, que no quieren seguir, que se sienten frustrados y decepcionados. Y tú les dices, yo estoy contigo. Sigue adelante, vuelve otra vez, no se rinda, yo estoy contigo. Bástate mi gracia. No va a ser fácil, pero yo estoy contigo. Gracias, Señor. Gracias por no abandonarnos. Gracias, Señor, por enderezar nuestras sendas y estar a nuestro lado. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.